Ave María Purísima, sin pecado concebida. Seguimos la serie sobre la Divina Misericordia, hoy con el tema de la confianza, que es, cómo se practica y cómo también se reza. Comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, suscita en nosotros una confianza incondicional, absoluta, sin límites en Jesús nuestro Señor. Ayúdanos a poner nuestra fe en su palabra, a poner nuestra lealtad a Él y de cumplir su palabra, de obedecerle en todos los aspectos de nuestra vida, para que algún día podamos estar con Él y con nuestro Padre en el cielo. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. María, modelo de la confianza, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como estoy en Argentina, tengo un poco de mi mate cocido, porque todavía es invierno acá. Perdón por la interrupción en mi plática con esto. ¿Qué es la confianza? Hablé en uno de los primeros videos sobre la práctica de mi papá, de hacerme buscar en el diccionario la etimología de las palabras, es decir, sus orígenes, qué quiere decir originalmente. Entonces, la confianza en español viene de dos palabras en latín. Cum, que quiere decir con, pero también puede simplemente poner énfasis, como de subrayar la palabra que viene después, y fiar, que es una raíz como original, que quiere decir de poner nuestra fe en alguien. Ahora, fe no tiene otra raíz, entonces tenemos que preguntar, pero ¿qué quiere decir confiar, ¿no? De verdad, de poner nuestra fe en alguien o en algo. Ahí voy a lo que un filósofo, Josef Pieper, de Alemania, compartió sobre dos modos de saber algo en esta vida. Él dice que por experiencia podemos descubrir ciertas cosas. Es decir, que uno podría mirar mis paredes y decir, es de color amarillo, por ejemplo, y esto es de color café, la madera de mi puerta. O, por ejemplo, que yo puedo decir que yo sé que preparé mate, porque yo vi las hojas de la hierba, puse en la cafetera y ahora estoy tomando mi hierba mate. Pero hay otras cosas que exceden nuestra experiencia. Es decir, antes de venir aquí a Argentina, yo había escuchado que toman hierba mate aquí en Argentina, pero no lo había visto yo. Pero confiaba en las personas que tal me lo decían, que indicaban que sí, es una práctica común. O en internet, si busco en Wikipedia, Google, también encuentro que así dice. Entonces, hay dos modos principales que sabemos algo. Primero es con nuestros propios sentidos. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas que no vienen de nuestros sentidos. Que la Tierra es un orbe que gira alrededor del Sol. Quizás algunos científicos pueden comprobar esto con sus sentidos, con la matemática, con lo que ven en telescopios. Pero nosotros no. Nosotros confiamos en su palabra, confiamos de que ellos son profesionales que son capaces de averiguar que esto es la verdad. Y de hecho, fuera del ámbito de la fe, es decir, de la religión, toda la vida humana consiste en confiar. Porque cada vez que vamos al supermercado y compramos comida, confiamos de que cuando dice ingredientes, son esos ingredientes. Y de hecho, a veces hay escándalos, problemas cuando alguien investiga y encuentra que no tanto son los ingredientes, a veces hay una mezcla de otras cosas. Pero la vida humana no puede
no se puede vivir la vida humana sin la confianza. Sin confianza en nuestros padres, sin confianza en los demás, porque si no hay confianza, la única otra opción es vivir en miedo total y ser paralizado de todo y de todos. Y esto llamaríamos el infierno. Y de hecho el infierno es el resultado de la falta de confianza. Es cuando negamos la confianza particularmente en Dios, pero también en los demás. Entonces, ¿cómo sabemos de lo que dice la otra persona es la verdad? Si yo no puedo ver la realidad de lo que dice, entonces lo único que sí yo puedo saber es la calidad o la personalidad de la otra persona, sus características, sus atributos. Si esta persona es digna de mi confianza, de mi fe. Y ahí entra la pregunta: ¿en quién confío y por qué confío? Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, la respuesta correcta o adecuada frente de su misericordia es la confianza. Es decir, es la actitud de reconocer Dios, particularmente Jesús, a través de lo que hace y dice en los evangelios, es completamente digno de mi confianza total. ¿Por qué? Porque en su misericordia siempre busca mi bien, aun cuando no lo merezco, aun cuando Dios no tiene obligación a hacerme bien, porque como pecador he roto su alianza, he roto sus mandamientos, muchas veces aún merezco castigo, disciplina. Pero Dios, como es misericordioso, infinitamente misericordioso, siempre merece nuestra confianza. Y ahí entendemos la confianza de que creemos lo que Dios dice sobre sí mismo. Es decir, creemos lo que Él revela de sí mismo a través de Jesús. Por eso leer los evangelios es tan importante. Porque el Dios en que creemos no es el resultado de la lógica humana ni de la razón humana. El Dios en que creemos es el Dios real que no hemos construido nosotros, porque son los ídolos que nosotros construimos. Pero de hecho, el Dios en que creemos es un Dios que se revela de sí mismo, porque podemos ver lo que Dios hace, pero no podemos saber su corazón o conocer su corazón sin que Él lo revele a nosotros. Eso es justo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y vemos esto en la imagen de la divina misericordia. Jesús permite que se abra su corazón en este momento final aún después de su vida, justo después de su muerte. Él permitió que fue traspasado su corazón para que se derrame todo lo que estaba dentro de él. Y aún en ese momento final, después de tanta tortura, dolor y sufrimiento, lo que salió no era enojo, ni ira, ni furor, sino pura misericordia para nosotros. Y por eso podemos tener la confianza que la respuesta de Dios hacia nosotros siempre es misericordia. La condenación justo y el infierno es cuando nosotros decidimos no confiar. No que Dios cambia y dice, bueno, no aguanto más a esos tipos, a esos pecadores, sino el infierno es justamente esto, que negamos recibir lo que Dios ofrece y quedamos sin nada, sin su gracia, sin su amor, sin su misericordia. Pero sabemos que en Génesis esto fue la primera herida. Satanás atacó nuestra confianza en Dios. Porque la confianza supone de que la persona en que confiamos, como he dicho, merece la confianza. Entonces Satanás lo que hizo en la primera tentación con Adán y Eva fue desfigurar la imagen de Dios en nuestras mentes. Porque una cosa es la realidad de quien Dios es en sí. La otra cosa es cómo yo pienso de Dios, cómo imagino a Dios. Y Satanás como proyectó una imagen de Dios que no es generoso ni misericordioso, sino un Dios celoso de sus privilegios, quien no quiere compartir lo que Él tiene con nosotros. Por eso no digno de nuestra confianza. Y así Satanás inspira, en vez de confianza en Dios, inspira miedo frente de Dios, que vamos a perder algo.
Dios no nos da libremente y generosamente de su misericordia, sino Dios esconde lo mejor y guarda las cosas para sí mismo. Y eso es una falsedad completa, porque Dios en su ser, dice un concilio primitivo de la iglesia hace 1500 años, que dice que Dios es su don de sí. El Padre no es que existe primero y después decide dar de sí mismo a nosotros, sino Dios en su existencia es su acto de amor, su acto de dar de sí mismo hacia el Hijo, el Padre hacia el Hijo y también hacia nosotros en el Hijo. Pero como digo, Satanás en su diálogo con Eva empieza a trastornar sus pensamientos, ¿no? Diciendo, pero ¿acaso Dios dijo que no puedes, ¿no?, comer de ningún árbol? Y Eva capta que fue equivocado el pensamiento y así responde a Satanás de que no, dijo que podemos comer de todos, salvo este árbol. Pero ahí fue la primera equivocación de Eva, porque entró en diálogo con el enemigo. Y ahí es la trampa, porque Satanás no es digno de confianza y por eso no digno de diálogo, de conversación, porque nada de lo que dice es la verdad. Y aun cuando él dice verdades, son semiverdades. Son algo de verdad mezclado con algo de lo que es falso, y justo ahí entra el veneno. Porque para que algo sea verdad, tiene que ser verdad en todo aspecto, no en parte o la mayoría. Y si vamos al grano de lo que es la tentación, no es simplemente una tentación para comer algo. Sí, así se cuenta, pero hay que entendemos ese cuento, ¿no? No simbólicamente en el sentido que nada pasó en la realidad, sino que lo que se expresa ahí expresa una realidad mucho más profunda. Y parte de eso es que el árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, en hebreo, la palabra conocer es una palabra que expresa intimidad. Adán conoció a su mujer Eva. Habla de relaciones sexuales. Entonces, la idea de conocer en hebreo es mucho más rica que en español, por ejemplo, o en inglés. Para conocer hay que tener una experiencia íntima, inmediata, con los sentidos. Entonces, si entendemos ese nombre, árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, es el árbol donde experimentamos la realidad de lo que es bueno y lo que es malo. Pero justo ahí es la trampa. Dios nos creó para que experimentamos simplemente lo que es bueno. Eso es el número 1 del catecismo. Dios nos creó en un plan de bondad para compartir con nosotros su vida bienaventurada, su vida de alegría y gozo eterno. Eso es la razón, nada más. Para compartir con nosotros todo lo que es lo mejor, todo lo que es bueno, auténticamente bueno, hermoso, verdadero. Pero ahí Satanás entra diciendo, pero ¿y por qué crees en lo que Dios dice? ¿Por acaso que Dios esconde lo que es lo mejor de ustedes? Tienes que probar ese único árbol. ¿Por qué dice que no debes probar? Quizás debes averiguar por ti mismo. Y ahí entra algo de la dificultad humana. Porque si nosotros confiamos en Dios, quiere decir, tomamos su palabra como la verdad, sin tener que probar que su palabra es verdad, porque confiamos en quién es Él. Confiamos que lo que Él dice es la verdad, aun si yo no puedo ver de que lo que dice es la verdad, pero puedo ver a Él y puedo entender, Él merece mi confianza, aun si me parece que es otra cosa. Pero Satanás, en vez de animarnos a confiar más en Dios y su palabra, justo dice, no debes confiar en su palabra, porque lo que Él dice no es la verdad, ni es digno de tu confianza, porque es un Dios muy diferente de lo que Él dice de sí mismo o lo que imaginas. Por eso Satanás dice, no, tienes que probar, tienes que averiguar por ti mismo lo que es verdaderamente bueno y malo. Tienes que comer, es decir,
es algo de poner adentro de nosotros, de permitir que se hace parte de nosotros. Lo que es bueno, pero también lo que es malo. Porque ¿acaso lo que es malo no es todo malo? Esto es lo que Satanás dice, susurra a nosotros. Y no solamente a Adán y Eva, a todos nosotros, a todas las generaciones humanas. En algún sentido, ese cuento de Génesis es como una radiografía de la realidad humana, lo que Satanás hace en todo tiempo. El catecismo lo expresa así, de que con el primer pecado, con la primera tentación, se murió nuestra confianza en nuestro Creador y así brotó la desobediencia. Porque si no creemos que su palabra es la verdad, no vamos a cumplir su palabra, no vamos a obedecer. Porque justamente la obediencia sigue mi aceptación de su palabra, porque si su palabra es la verdad, así la voy a cumplir, así la voy a obedecer. Pero si desconfío, de ahí brota la desobediencia y de ahí todos los otros pecados. Todos los otros pecados tienen como su raíz esa desconfianza y ahí la desobediencia. Si desconfianza es la realidad interna del corazón, la desobediencia es la manera que se expresa esto afuera de nosotros, más que todo en nuestras acciones. Pero son dos partes de la misma cosa. La realidad interior, que viene primero, y después la acción exterior. Ahora, a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia de la salvación, Dios intenta convencernos una vez y otra vez de quién es. Él se revela a su corazón a través de su palabra, a través de eventos como el Éxodo, a través de los profetas, para convencernos que es digno de nuestra confianza, digno de nuestra lealtad, de nuestro corazón. Y ahí entra otra definición, definición de lo que es la fe, la confianza. Es esa lealtad de mi corazón hacia Dios, que es un poco más profundo de lo que es la fe como doctrina. A veces nosotros asociamos la fe con la doctrina de la iglesia, con el acto de creer, pero hay mucho más detrás de fe que esto. Es la lealtad de mi ser, lealtad que me puede hacer hasta morir para mostrar que aun si me cuesta mi vida, voy a quedarme con Dios. Eso vemos en los santos, eso vemos con Jesús mismo. Él no tenía fe como nosotros porque Él vio a su Padre a lo largo de su vida, como nosotros vamos a ver a Dios en el cielo. Pero Él tenía lealtad de corazón hacia su Padre hasta la muerte, porque prefirió morir que negar esta lealtad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, esa lealtad del corazón que dice: tú eres mi Dios, te voy a escuchar, te voy a obedecer, porque conozco quién eres tú. He visto en Jesús, he leído en la Biblia, y ahora en nuestras vidas experimentamos de vuelta como Dios se cuida de nosotros, ama a nosotros, revela su misericordia. Y así Jesús dice a Santa Faustina de que si nuestra confianza es grande, entonces vamos a poder recibir mucho de su misericordia. Es decir, va par en par. Lo más profunda es nuestra confianza, más grande es la confianza nuestra, más de su misericordia vamos a poder recibir. Y así entendemos que la primera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es suscitar la fe. Fe que es esta confianza, confianza que sale del corazón, confianza que se expresa a través de las tres virtudes teológicas de la fe, la esperanza y la caridad. Eso repito, la primera obra del Espíritu Santo en nosotros es el arrepentimiento, es decir, dejar de desconfiar para poder confiar. Y así el Espíritu Santo siempre convence nuestros corazones. Así Jesús dice que convence el mundo de su pecado. ¿Y qué es su pecado? Jesús dice, es la falta de fe en quién es Él, en lo que Él ha venido a revelar.
Y así el Espíritu Santo convence a nosotros de nuestra falta de confianza en Jesús, de tomar en serio sus palabras y de poner esto en práctica. Entonces el Espíritu Santo suscita fe, que es, si pensamos exactamente en esas virtudes, fe que es consentir a lo que es la verdad de la fe, la verdad de la doctrina de la Iglesia, la verdad de su Evangelio, expresada en palabras concretas, ¿no? En lo que encontramos, por ejemplo, en el Catecismo. Esto, y después la fe como la entrega de mi vida, ¿no? Es decir, la entrega de quién soy yo en las manos de Dios. La esperanza, que es esta confianza de que en esta vida no tengo que depender de mí mismo para tener suficiente fuerza para llegar a mi meta, que es el cielo, sino que puedo confiar en su misericordia, que me acompaña, me perdona, que yo no tengo que merecer al cielo por solamente mis propios méritos, sino a causa de Jesús, por sus méritos, por su muerte en la cruz, por mí. Y la caridad, que más allá de simplemente amor en hacer bien a la otra persona, amor, lo que vemos en el crucifijo es la entrega de mi persona como don a la otra persona, ¿no? Eso vemos en el matrimonio, ¿no? El amor matrimonial es la entrega de una persona a la otra persona en una comunión de amor, un amor mutuo que da vida a otras personas. Eso vemos en el crucifijo, la comunión entre Jesús y su madre, que desde ahí brota la salvación para la Iglesia, para todas las almas, y también la unión entre Jesús y su Padre. Entonces, la confianza es como el resumen sumario de esas virtudes tan básicas de la vida cristiana: la fe, la esperanza y el amor. Y así entendemos que Jesús escogió a propósito esta oración: Jesús, en ti confío. No es por nada, él podría haber puesto ahí un montón de otras oraciones y frases, pero escogió esta oración, porque es la oración más fundamental, es lo que orienta nuestra vida, pero es una oración tan fácil de decir y tan difícil de vivir. Muchas veces cuando yo rezo y tengo problemas, dificultades y presento todo eso a Jesús, me dice al final: necesitas confiar más. Confía, confía. ¿Cuántas cosas que pienso que son muy complicadas y todo, y Jesús me indica una vez y otra vez: no, confía, confía. Y así una vez y otra vez tenemos que repetir: Jesús, en ti confío, y ayúdame a confiar en ti. Ayúdame en mis dudas, mis ansiedades, a confiar en ti. Y hay dos cosas que quiero compartir antes de dar algo de ejemplo de la vida de San Pedro. A veces se asocia la confianza con la falta de miedo, de que si confiamos en Dios no nos preocupamos, no tenemos ansiedad, estamos completamente tranquilos. Pero eso no es la verdad. Hay un salmo, uno de mis favoritos, que dice: cuando tengo miedo, cuando temo, voy a confiar en ti, Señor. Es decir, lejos de ver miedo como un problema que tengo que resolver o tengo que echar el miedo antes de confiar, el miedo se hace como una llamada a confiar. Que cuando aparece el miedo en mi corazón, justamente ahí puedo aprovechar el momento para decir: Jesús, en ti confío. Ahora, eso no quiere decir que el miedo en ese momento se va a acabar, se va a desaparecer. Porque muchas veces se confunde eso de que el acto de la confianza con las emociones, ¿no? Justamente mostramos nuestra confianza de que sigo cumpliendo su palabra, confiando en su palabra, aun cuando mis emociones están por todos lados. No podemos controlar las emociones directamente. Lo que sí puedo controlar es mi obediencia. Si voy a comportarme según su palabra, como la Virgen: hágase a mí según tu palabra. Y así vemos en la Virgen el modelo mejor de la confianza. Ella, quien Juan Pablo II apuntó, su virtud más grande es esta fe, esta confianza en la palabra de Dios. Y ella, quien recibió la promesa del arcángel Gabriel, que su hijo será el Mesías, se sentará sobre el trono de David por siempre,
y después en Calvario ve a su Hijo crucificado, que es el opuesto total de lo que los judíos imaginaban como su Mesías. Esperaban un Mesías que era victorioso, líder, no un Mesías crucificado. Entendemos que la Virgen leyó la Biblia, que ella probablemente entendía que era parte de la misión de Jesús. Pero qué contradicción y qué difícil para la Virgen con su corazón de madre. El dolor que experimentaba en ver a su Hijo crucificado. Y de que ella todavía seguía creyendo y confiando. De que su Hijo es Hijo de David y Hijo de Dios. Y que ella seguía creyendo las palabras de Jesús, aun cuando los propios discípulos no creían, de que sí tuvo que sufrir y morir, pero también que iba a resucitar. Y ahí no tenemos en los cuentos de los evangelios que la Virgen fue a la tumba la mañana de la Pascua. De hecho, nunca se dice. Y una interpretación de esto es que María no corrió ahí porque sabía que su hijo iba a resucitar. Y tenía la confianza de que cuando resucitó, iba a visitar a ella. Y justo esa es la tradición católica, de que, aun si no se cuenta la Biblia, tenemos la certeza de que Jesús visitó primero a su madre, quien no corrió a buscar a su hijo muerto, sino esperaba en confianza de que iba a cumplir su palabra, y así se cumplió. Y así ella es modelo de cómo vivir entre contrariedades, contra dificultades, en experiencias que aparentemente son completamente contradictorias frente a lo que Dios ha dicho, ha prometido, que Dios nos ama, pero después sufrimos, que Dios es misericordioso, pero estamos en muchos problemas, que Dios es paz, pero tenemos mucha ansiedad. Pero ella nos muestra cómo confiar, aun cuando no tenemos palabras. No se cuenta de ninguna de las palabras de María al crucifijo, y capaz que ella no dijo ni una palabra. Y a veces así es nuestra confianza, que solo podemos quedarnos con Jesús. No entendemos, tampoco entendió la Virgen todo. Lucas dice esto, cuando Jesús fue encontrado en el templo, dice Lucas que ella no entendió lo que Jesús había contestado, de que tenía que estar en la casa de su Padre. Pero eso es la confianza. Confianza no es que entiendo todo. Confianza es, en mi falta de entender, confío en lo que Jesús ha dicho. Aun cuando no tiene sentido en mi mente, aun cuando no entiendo nada, aun cuando todo es oscuro, de que mi punto sólido, mi fundamento es la palabra de Jesús. Punto final. Aun cuando toda la realidad aparentemente lo contradice, sabiendo que su palabra siempre se cumple porque Jesús lo dijo. Ahora, para terminar, en Mateo 14, versículo 22 a 33, tenemos una imagen de lo que es la confianza. Es un cuento mío favorito de los evangelios, cuando Jesús pide que San Pedro sale de la barca para caminar sobre las aguas en medio de la tormenta. Para terminar hoy, lo que quisiera es simplemente que ustedes lean este evangelio. Y en el próximo video voy a pasar parte por parte para describir cómo este evento es toda una imagen de la realidad de la confianza. Es un sumario de todo lo que yo había dicho en este video y más. Y como Pedro es un ejemplo de ese intento de confiar aún en la derrota, pero es imagen de esta confianza en Jesús. Por la intercesión de la Virgen Santísima y San Pedro, que Dios les bendiga, los guarde y aumente en ustedes la confianza en Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima vez.